Si le preguntas a alguien que no es de Guadalajara qué monumentos o lugares emblemáticos de la Perla Tapatía conoce, seguramente más de uno hablará de la Glorieta de la Minerva. Esta estructura se ha convertido en uno de los símbolos más identitarios de la ciudad y, por otro lado, representa el comienzo de Guadalajara como una ciudad más moderna. Hoy en día es una de las zonas más transitadas de Guadalajara, pues alrededor de la Minerva se mueven miles de automóviles para tomar cualquiera de las avenidas más importantes de la ciudad. Para el historiador Luis Gerardo Mercado, del Archivo Municipal de Guadalajara, su ubicación e historia se reflejan en un gran nivel de apropiación de las y los tapatíos hasta hoy. Sí, la Glorieta Minerva, igual que todo esto. La Minerva está incluida en todos estos cambios que se dan a partir de los años 50. Ya la Minerva entrará en los años 60 y demás. La Minerva viene a ser otro sitio que en historia le llamamos la apropiación cultural. La apropiación cultural de la ciudadanía es un sitio que la mayoría de las personas que viven en Guadalajara, que nacen en Guadalajara, se identifican con ella, porque si bien es cierto que pues es una escultura, es un monumento histórico, es un sitio que nos identifica porque nos da los puntos cardinales a las diferentes salidas de la ciudad de Guadalajara. La planeación de la Glorieta de la Minerva comenzó en 1954 hasta que un 13 de septiembre de 1957 fue inaugurada. Esto sucedió bajo la administración del gobernador Agustín Yáñez y con el trabajo arquitectónico de Julio de la Peña. Directamente el diseño y elaboración de la escultura de la Minerva fue un trabajo realizado por Joaquín Arias. La intención de esta glorieta era tener un punto de referencia en Guadalajara, con el cual darle la bienvenida a quienes visitaban la ciudad, a la vez que representaba la expansión de las vías de tránsito hacia adentro y hacia afuera. Así lo explicó Angélica Peregrina, historiadora e investigadora del Colegio de Jalisco. Esta glorieta, originalmente llamada Guadalajara, justamente se estableció en la confluencia de las avenidas Vallarta y la ahora llamada López Mateos, donde también confluyen Golfo de Cortés y Circunvalación Agustín Yáñez. Pero se hizo con el fin de, darle la bienvenida y que quedara un hito arquitectónico al abrirse la carretera justamente a la costa, porque la colonización de la costa le importó mucho a Agustín Yáñez. La figura de la Minerva está inspirada en la diosa romana de la sabiduría, las artes y la guerra, algo que pidió el entonces gobernador Agustín Yáñez. La Minerva está hecha de bronce y tiene 8 metros de altura, mientras que el diámetro de la glorieta es de 74 metros. Además de su forma, destaca que en ella están escritos con letras de oro los nombres de jaliscienses históricos que contribuyeron al desarrollo de la ciudad. Está rodeada de una fuente que constantemente está activa y su contorno está cubierto por jardines con plantas de agave y pasto que, dependiendo de la época del año, puede tener algunos cambios, como en diciembre, cuando las Nochebuenas figuran con la Minerva. Además de buscar un hito arquitectónico que hoy en día resalta por su imponencia artística e histórica, la intención detrás de la icónica escultura fue darle un símbolo de protección a la ciudad. En sus tiempos la glorieta no y la estatua pues no fue muy bien aceptada, pero finalmente se fue incorporando en esta memoria colectiva de los tapatíos e incluso de los jaliscienses, y se criticaba que por qué estaba de espaldas a la ciudad. Bueno, la razón es obvia. Si alguien va a defender a la ciudad, pues se pone justamente de frente de donde puede provenir el peligro y deja la espalda cubierta a quienes está protegiendo, ¿sí? Además, respecto a sus rasgos faciales, la historiadora Angélica Peregrina compartió lo siguiente. Se decía que el gobernador le había encargado al escultor que la estatua tuviese los rasgos faciales de su esposa, que fue una mujer bellísima, y en cierta medida parece que sí se tomaron en cuenta. Pero también a muchos de los tapatíos les pareció demasiado tosca, ¿sí? Pidieron que afinaran los detalles y demás, cosa que el escultor se negó. Dijo, esta es mi obra artística y así se queda. En aquel momento, cuando se erigió la glorieta de la Minerva, la ciudad era muy distinta a como la conocemos hoy, pues la zona en la que se posicionó estaba semipoblada y eran pocas las construcciones que había. De hecho, la mancha urbana apenas llegaba hasta ese punto. En la opinión de Angélica Peregrina, fue un acierto que la glorieta tuviera mucho espacio a su alrededor, algo que, por ejemplo, no sucedió con los arcos de Vallarta,
pues esto permitía un fácil acceso y un crecimiento urbano mejor organizado. Desde el comienzo, la Minerva se posicionó para las y los tapatíos como un espacio al cual visitar en días de descanso y para la convivencia familiar, y de esta manera poco a poco se posicionó como un punto clave al recorrer Guadalajara para la comunidad local, pero también para turistas. Sin embargo, los años han pasado y la ciudad para nada se asemeja a lo que era en los años 50. Hoy, si bien la glorieta de la Minerva es una estructura que se ha conservado porque recibe mantenimiento constante, ya es complicado el acceso a este espacio, y al ser una glorieta que conecta con las avenidas principales de la ciudad, el tráfico regularmente es denso. Ahora vemos en el presente que es muy difícil para un peatón, ¿sí? Dar el recorrido por la glorieta, cruzar las avenidas. Si se cuida uno de los coches de un lado, los otros por poco lo arrollan. Pero hay una cosa que debemos reconocer, que la glorieta Minerva se ha tornado un hito urbano para los tapatíos, ¿sí? Si antiguamente se identificaba Guadalajara por las torres de su catedral, la glorieta Minerva, ¿sí?, es ahora uno de los símbolos más conocidos de la capital de Jalisco. Y aunque ya no es una zona de fácil acceso para las y los peatones, al ser uno de los símbolos tapatíos más relevantes se convirtió en un punto de referencia para situaciones especiales y celebraciones, desde lo deportivo, con motivo de los festejos de la afición que corea las victorias de las Chivas Rayadas del Guadalajara, o un punto de referencia en diversos desfiles y actividades. Yo los invito a que de alguna manera vengan, observen a la estatua, lean quiénes son los personajes que están ahí, sus nombres inscritos, y que conservemos estos lugares simbólicos y muy representativos de Guadalajara. Las imágenes son de Juan Manuel González, Investigación Especial UDGTV, Canal 44, Eladio Quintero.